Benvenuti alla terza fiera virtuale del libro italiano. Oggi vi presentiamo Leggenda di Italia. Benvenuti alla terza fiera del libro italiano virtuale. Sono Marcela Barrientos, ambasciatrice culturale dell'Argentina e in questa occasione presento un omaggio a Santa Francesca Cabrini, patrona degli immigrati. La sua instancabile dedizione ai più vulnerabili, il suo coraggio nell'attraversare i confini e il suo amore espresso attraverso il servizio, gli hanno reso un faro di speranza per migliaia di persone. Ricordarla significa riconoscere che la carità vissuta con coraggio e umiltà può trasformare il mundo. Me acompaña para este homenaje Alejandra Estrella desde México. Bienvenidos a la tercera Feria Virtual del Libro de Italia. Soy Marcela Barrientos, embajadora cultural de Argentina, en esta ocasión presentando un homenaje a la Santa Francesca Cabrini, patrona de los inmigrantes. Su entrega incansable a los más vulnerables, su valentía para cruzar fronteras y su amor hecho servicio la convirtieron en faro de esperanza para miles de personas. Recordarla es reconocer que la caridad, cuando se vive con coraje y humildad, puede transformar el mundo. Bueno, bienvenida Alejandra, muchas gracias por aceptar acompañarme en este homenaje. Buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte Italia. Oggi è una bella giornata, gracias por estar aquí. Y buenas tardes, buenas noches, lindo día a todos. Gracias Marcela por la invitación, gracias a los que se conectan. Agradezco a la Confederación del Libro, a César Salvatierra y Alan Morales. Y en especial a ti, ¿verdad? Por darme la oportunidad de estar contigo aquí compartiendo este homenaje a Francesca Cabrini, que realmente la acabo de conocer y bueno, ya tenemos mucho para dialogar sobre ella, sobre todo esto que en lo particular ha tocado mi corazón. Bueno, vamos a comenzar leyendo un poco de su historia. Francesca Cabrini, la mujer que cruzó el océano por amor. Bueno, hay vidas que parecen escritas con tintas de sacrificio y luz. La de Francesca Cabrini fue una de ellas. Nació pequeña, frágil, casi como un suspiro, el 15 de julio de 1850 en un pueblo del norte de Italia. Fue la menor de 3 hermanos. Nadie hubiera imaginado que aquella niña débil que jugaba haciendo barquitos de papel y soñaba con misiones lejanas llegaría a convertirse en madre de miles. Desde niña hablaba de tierras distantes, soñaba con China, soñaba con anunciar el Evangelio más allá del horizonte, pero su salud era frágil y muchas congregaciones la rechazaron. Demasiado débil, le decían. Sin embargo, había en ella una fuerza que no se medía en músculos ni estatura, una voluntad encendida. Cuando finalmente fundó el Instituto de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón, no lo hizo desde la comodidad, sino desde la necesidad. Había niños sin escuela, huérfanos sin techos, pobres sin dignidad, y ella entendió que la fe no es un discurso, sino una obra. Un día viajó a Roma. Llevaba en el corazón su antiguo sueño, ir a Oriente, a China. Fue recibida por el Papa León XIII. El encuentro fue breve pero decisivo. El Papa la escuchó en silencio y luego pronunció palabras que cambiarían su destino. No al Oriente, sino al Occidente. En América, millones de inmigrantes italianos vivían hacinados, despreciados, olvidados. El Papa vio que aquella mujer pequeña, la grandeza que otros no percibían, y ella pues obedeció. No con resignación, sino con valentía. Para 1889, Francesca Cabrini desembarcó en Nueva York. Lo que encontró no fue gloria misionera, sino miseria, calles sucias, niños descalzos, madres agotadas, hombres explotados. También encontró desconfianza, autoridades que dudaban, sacerdotes que la subestimaban, políticos que la ignoraban.
Le sugirieron volver a Italia. Quédate a donde perteneces, una frase que escuchó muchas veces. La primera fue por su doctor y de ahí algunas otras en su lucha. Y eso hizo quedarse donde ella sabía que pertenecía, en el amor al prójimo. Y ella respondió con hechos. Consiguió casas, abrió escuelas, fundó hospitales, recorrió barrios peligrosos, recaudó fondos puerta a puerta, aprendió inglés, cruzó el océano más de 20 veces, a pesar de su corazón enfermo. Ella no gritaba, no imponía, pero avanzaba. Bueno, parte de este homenaje, parte de una película que el año pasado le hizo Netflix en homenaje al mes de la mujer. O sea, se ha tomado a esta monja como referente de la mujer que se empoderó, que quiso ser lo que no estaba permitido en ese momento a las mujeres, ¿no? Porque parte de su lucha tenía que ver con eso, ¿no? Que los hombres podían ser directores o crear congregaciones, pero a las mujeres hasta ese momento no se les estaba permitido o no era lógico que las hicieran. La película Cabrini nos muestra precisamente esos años ardientes, nos presenta a una mujer que en medio de un mundo dominado por hombres poderosos no compite, sirve, no se victimiza, construye, no se rinde, persevera. La vemos enfrentarse a funcionarios indiferentes, la vemos discutir con autoridades eclesiásticas que no creen en su proyecto, la vemos caminar por barrios donde los niños mueren en silencio y la vemos enfermar, agotarse, tambalear, pero no detenerse. En la pantalla, como en la historia real, Cabrini no es retratada como una heroína invulnerable, es frágil, tose, se cansa, duda, pero su misión es más fuerte que su debilidad. La película nos recuerda algo esencial. La santidad no es ausencia de obstáculos, sino fidelidad en medio de ellos. Francesca Cabrini no solo fundó más de 60 instituciones en distintos países, fundó algo más grande y de gran poder. Fundó esperanza, les devolvió dignidad a quienes la sociedad llamaban extranjeros. Se convirtió en ciudadana estadounidense para abrazar aún más profundamente las causas de los inmigrantes. Murió el 22 de diciembre de 1917 en Chicago, mientras preparaba regalos de Navidad para niños pobres. Hasta el final ella fue madre. Años después fue canonizada, se convirtió en la primera ciudadana estadounidense proclamada santa y fue declarada patrona universal de los inmigrantes. Pero más allá de títulos y de reconocimientos, su legado es más simple y más grande. Una mujer pequeña puede cambiar la historia. Una voz suave puede derribar prejuicios. Una fe viva puede cruzar océanos. Hoy al recordarla no celebramos solo su obra, celebramos su coraje, celebramos su obediencia creativa, celebramos su decisión de ir donde nadie quería ir. Francesca Cabrini no fue al oriente como soñaba, fue al occidente como Dios la necesitaba. Y en ese cambio de rumbo transformó el mundo. Para cerrar un homenaje a Francesca Cabrini es imposible no hablar del reconocimiento que la Iglesia hizo de su santidad y del significado profundo de su patronazgo. En su camino, en su trayecto hacia los altares y tras su muerte en 1917, el pueblo comenzó espontáneamente a llamarla Madre de los Inmigrantes. No fue una fama construida desde arriba, sino nacida desde abajo, de los niños que habían aprendido a leer con sus escuelas, de las madres que habían encontrado consuelo en aquellos hospitales, de los obreros que recuperaron dignidad gracias a su ayuda. El proceso oficial de canonización comenzó pocos años después. La Iglesia examinó cuidadosamente su vida, sus escritos, su obra,
y los testimonios de quienes la conocieron. Se estudiaron también los milagros atribuidos a su intercesión, signos que en su misión continuaba más allá de la muerte. Ya para 1938 ella es beatificada y en 1946 fue canonizada solamente por el Padre Pío. Con este acto la Iglesia no la hizo santa, reconoció públicamente lo que el pueblo ya sabía, que su vida había sido una transparencia del amor de Dios. Además, su canonización tuvo un significado histórico. Fue la primera ciudadana estadounidense declarada santa, un gesto simbólico en un país forjado por inmigrantes. En un país que ahora descarta, desecha, está muy endurecido con la política de inmigrantes y que sí en cierta forma la construcción de esa nación tan grande se debe a los inmigrantes, que yo creo que si cuentan la población 100% americana es mucho menos que la de todos los, Claro. descontando hasta la gente negra, que a lo mejor se cree americana ahora, pero ¿cuánto luchó para, hasta cuánto, creo que hasta la década del 60, 70 eran considerados hasta de segunda categoría, ¿no? Los negros. Así que es una nación que debería plantearse mucho, ¿no? Esas políticas que están haciendo ahora. Bueno, es la patrona universal de los inmigrantes, como dijimos. En 1950 el Papa la proclamó patrona universal de los inmigrantes. No es un título decorativo, es profundamente coherente con su vida. Francesca Cabrini cruzó océanos para acompañar a quienes eran considerados extranjeros, defendió a los que no tenían voz, fundó hospitales para quienes eran rechazados. La primera escena de la película muestra a un nene que no encuentra un lugar para que la atiendan a su madre y su madre muere en una carretilla, ¿no? Y después es enterrada como una NN porque no tenía familia y dejó a ese nene huérfano. Así comienza la historia de la película. No sé no sé si es exactamente lo que pasó realmente, a lo mejor no, pero es lo que muestra con lo que es el mundo que se encontró Cabrini cuando llegó a Estados Unidos, ¿no? Enseñó a leer a los hijos de quienes eran marginados, les devolvió identidad y dignidad a comunidades enteras. Ser patrona significa ser intercesora, protectora, modelo. Cabrini representa a cada persona que deja su tierra buscando esperanza. Representa el dolor del desarraigo y también la fuerza del comienzo nuevo. En un mundo donde la migración sigue siendo un drama actual, su figura permanece vigente. No fue solo una religiosa organizadora de instituciones, fue una mujer que entendió que el Evangelio se encarna en el gesto concreto. Así es, si hablamos en un sentido espiritual, la santidad de Cabrini no fue espectacular en el sentido externo, como bien lo dices. Ella fundó imperios, no escribió tratados teológicos, no buscó protagonismos. En este camino hacia la santidad, para ella fue perseverar cuando la rechazaban, construir cuando otros dudaban, amar cuando el entorno despreciaba, obedecer cuando el camino cambiaba. Algo muy importante, aceptó no ir a China, como era su misión, como era lo que ella quería, ¿verdad? Sin embargo, su obediencia le permitió llegar hasta Nueva York y ahí empezó a transformar su historia y la historia de muchos inmigrantes. Hoy cuando se le invoca como santa, no solo se recuerda su pasado, se afirma que su misión continúa, que su protección acompaña a quienes dejan su hogar, a quienes cruzan fronteras, a quienes cargan la nostalgia de una tierra lejana. Incluso en la película, Marcela, se dice y se comenta también al principio que muchos de los que estaban ya en Nueva York eran inmigrantes. Y entonces ella entendió todo esto, que aquellos incluso que la rechazaban formaban parte de esto que ella cuidaba y defendía. Y tal vez este sea el núcleo de su santidad, enseñarnos que nadie es extranjero
Cuando alguien decide amar, su legado sigue vivo hasta hoy en estas congregaciones de Francesca Cabrini. La obra de Cabrini no termina con su muerte, al contrario, porque comienza una nueva etapa, la de una misión que ya no dependía de una sola mujer, sino de una comunidad entera animada por el espíritu, por aquella espiritualidad de amor. Esa comunidad al día de hoy la forman las hermanas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, una congregación viva, dinámica y profundamente actual. Y lo que se recalca en la película, porque vos no vistes, todavía no vistes el final, es que sigue gobernada, por así decirlo, por mujeres, ¿eh? Sí. Esa es una de las cosas también importantes. Bueno, tiene en la actualidad las hermanas misioneras del Sagrado Corazón de Jesús están presentes en más de 15 países, distribuidos en Europa, América del Norte, América Latina, África y Oceanía. Aunque el mapa ha cambiado desde los tiempos de la inmigración italiana masiva, el criterio de misión sigue siendo el mismo que marcó su fundadora: ir donde la dignidad humana está más amenazada. No se trata de una expansión numérica, sino evangélica. Cada presencia responde a una necesidad concreta: migración, pobreza estructural, exclusión educativa, fragilidad sanitaria, soledad. Y bueno, si nos vamos hacia los campos de una misión, actualmente, pues ella tenía enfocada la salud, ¿verdad? Que era uno de los legados más visibles de la congregación en su compromiso por esta salud integral, inspiradas, por supuesto, por Cabrini, que veía en el cuidado del cuerpo un acto de amor cristiano, y pues las hermanas continúan animando. Y esto, imagínense, desde ella, desde su propia enfermedad, desde su propia debilidad, ¿verdad? Hacia la enfermedad, ella pues continúa animando hospitales, abriendo centros médicos, aunque ella ya no está, clínicas comunitarias, programas de salud preventiva. Y muchos de estos espacios están integrados en las actuales Cabrinis Ministeris, que ofrecen atención profesional con una impronta humanizadora, especialmente para personas sin recursos, migrantes y ancianos, o sea, poblaciones vulnerables. Mm. Otro eje para ella es la educación. La educación sigue siendo una columna vertebral de la congregación. Hoy las hermanas trabajan en escuelas primarias y secundarias, institutos de formación, programas educativos para adultos, alfabetización en contextos vulnerables. La pedagogía cabriniana no busca solo transmitir conocimientos, sino formar personas con conciencia social, espíritu solidario y apertura intercultural. Y pues en este mundo también de migrantes y refugiados, pues ahí está, ¿verdad? Fieles a su identidad, las hermanas continúan sirviendo a migrantes, refugiados, desplazados, ahora provenientes de múltiples, infinidad de regiones del mundo, como decías, que ya cada día son más, y los servicios a los que ellas se trasladan en acompañamiento legal y social son estos precisamente, acompañamientos a la integración cultural, a la asistencia espiritual, a la defensa de derechos humanos. Y en este punto, la congregación sigue siendo una voz profética dentro de la iglesia, recordándonos que nadie es ilegal, nadie es descartable. Otro eje es la pastoral y el acompañamiento. Las hermanas desarrollan una intensa tarea pastoral donde hay acompañamiento espiritual, escucha de personas en situación de soledad, presencia en cárceles, hospitales y barrios periféricos, formación de laicos comprometidos. Aquí se percibe con fuerza el carisma de Cabrini, una espiritualidad del encuentro silenciosa, firme y cercana. Y bueno, ella, lo platicamos al principio, tenía una misión a través de su espiritualidad, de eso con lo que ella venía ya. El corazón de la congregación sigue siendo el Sagrado
corazón de Jesús, símbolo, por supuesto, del amor que acoge y sana y envía. La espiritualidad cabriniana hoy se caracteriza por confianza radical en la providencia, la audacia misionera, capacidad de adaptación a los signos de los tiempos, incluso de los que estamos viviendo. Trabajo conjunto con todos los laicos que incluso se quieren sumar. Las hermanas no se conciben como dueñas de las obras, sino como servidoras y animadoras de procesos comunitarios. Bueno, el gobierno de la congregación está organizada en provincias y regiones con una superiora general que anima la misión global. La vida comunitaria sigue siendo un pilar fundamental, oración compartida, discernimiento, fraternidad intercultural y formación permanente. Hoy conviven hermanas de distintas nacionalidades, culturas y edades, haciendo visible el sueño de Cabrini, una iglesia sin fronteras. Quiero decirle que cuando ella comienza es ella y 5 hermanas más, o sea, son 6 en total. Son 6 monjitas vestidas de negro que son las que pisan por primera vez Nueva York, donde no son recibidas por quien tenía que haber sido recibida en ese momento, que era un sacerdote que estaba por ahí, que incluso la desanima, porque creía que no iba a poder hacer mucho más. Y bueno, sin embargo, ella, como digo, es muy buena, digna de ver la película. Y bueno, conocer un poquito más de la historia de Francesca. Bueno, sí, Ale, seguimos. Y bueno, pues ella enfrentó muchísimos desafíos y como todo, ¿verdad? En una misión de vida que ella tenía, como toda congregación religiosa, pues también enfrenta estos desafíos que hasta la actualidad también va dentro de la disminución de vocaciones de algunos países y eso es una, en la actualidad, una situación que enfrenta el mundo, ¿verdad? Esta disminución de vocaciones, las nuevas formas de pobreza, cambios culturales acelerados. Sin embargo, responde a estos retos con creatividad, fortaleciendo la colaboración con laicos, reorientando todas estas obras que ella tenía y apostando, por supuesto, por la formación y mantenimiento vivo, ¿no? Que la pregunta ahí importante sería, Dios nos necesita, ¿dónde nos necesita hoy? El corazón de Jesús. Y entonces a partir de ahí, pues empieza, ¿verdad? Todo este trabajo que menciona como reto de creatividad. Ujú. Bueno, entonces decimos, es un carisma que sigue caminando. Más de un siglo después, la congregación no vive de la nostalgia, sino de la fidelidad creativa. Cada hermana, cada obra, cada gesto cotidiano prolonga la intuición de Francesca Cabrini, que el amor cristiano debe ser organizado, valiente y universal. Así la congregación sigue cruzando fronteras, no siempre geográficas, convencida de que mientras haya una persona extranjera herida o excluida, la misión continúa. Eh, la verdad que, como dije, les invito a ver la película, está en Netflix, ojalá algún día la puedan poner en alguna otra plataforma donde no, donde se la pueda ver porque los que no pueden pagar Netflix a lo mejor no la pueden apreciar, pero bueno, Alejandra, viste una parte de la película y creo que Fíjate que sentís lo mismo que yo. Claro, y fíjate que la película, te quiero comentar que llega a México también en el 2024. Esta película la dirige Alejandro Monteverde y es producida por Eduardo Verástegui, que bueno, pues es un personaje, ¿verdad? Caracterizado también por llevar la espiritualidad y esta película se llevó a las carteleras de muchos cines y obviamente que esta santa era la patrona de los inmigrantes
y pues fue una película, una cinta que cuando llega a México fue un fuerte impacto inspirador, narrando la lucha de esta misionera italiana por defender a los inmigrantes. Y algo que me llama la atención de la película es que enfoca el lema: el mundo es demasiado pequeño para todo lo que tengo que hacer, mostrando ahí de una manera muy hermosa, muy amorosa, su resiliencia y su dedicación a estos marginados, ¿verdad? La obra, bueno, pues en México también fue recibida como un mensaje de fe, empoderamiento femenino, por supuesto, y siendo descrita como una belleza que llega al alma. Bueno, sí, la verdad que yo la vi el año pasado, como dije, fue en homenaje al mes de la mujer, como mostrando dos cosas. La vida de ella, una vida de una mujer muy frágil que incluso no daban mucho por ella, ni siquiera de continuar con vida porque había tenido enfermedades muy fuertes. En el transcurso de la película se ven cuando ella le dan esos ataques de apnea. Así que, y cómo sale ella de todo eso, cómo hay, parece que esos ataques le dan más fuerzas para seguir y continuar la labor. Bueno, nos quedan solo 2 minutos. Yo solamente quiero agradecerte, Alejandra, por acompañarme en este homenaje que para mí en su tierra natal, a pesar de que ella se nacionalizó norteamericana, que lo hizo con fines, digamos, para poder continuar con su obra, eh, y, pero en realidad calculo que siempre se habrá sentido italiana. Bueno, aprendió el idioma. Bueno, la verdad que está muy buena las frases que ella dice, las frases en los momentos cuando enfrenta al alcalde, cuando enfrenta al obispo de Nueva York, cuando las cosas que le pasan en el transcurso de la película. No fue fácil llegar a donde llegó, incluso le dieron un lugar en donde no había agua, y ella con la astucia dijo, bueno, si los jesuitas sí fueron para este lado y no encontraron, vamos para el otro. Y se puso a cavar junto con las hermanas, a las otras monjas y a los chicos que estaban ahí ya en la misión, hasta que una de ellas encontró agua. Si no, tenían que ir a buscar agua a una laguna, algo así que estaba más o menos cerca del lugar. Pero cuántas cosas enfrentó esta mujer. Y como ella dijo, porque el Papa le dice, ¿con qué va a enfrentar esto? ¿Cómo lo va a organizar? ¿Tiene dinero? Usted deme el sí y lo demás se proveerá. O sea, esa fe inmensa de que si la dejaba, y ella iba a conseguir los medios, que ella necesitaba solo su sí. Así que bueno, gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti, Marcela, y yo me quedo con la frase: si confías en Dios, habrá maravillas, pero primero camina. Y fue lo que Mm, ella hizo, caminar, y no se quedó donde debería. Ella siguió caminando con su misión. esatto. Bueno, ringrazio i direttori della Confederazione Internazionale del Libro per averci permesso di creare questi spazi per la diffusione dell'arte e della cultura, e ringrazio tutti coloro che seguono la nostra presentazione. Vi invito a continuare a guardare le presentazioni che seguono oggi. Bueno, agradezco a los directores de la Confederación Internacional del Libro que nos permiten generar estos espacios de difusión de arte y cultura, y a los que siguen nuestras presentaciones. Los invito a continuar viendo las siguientes presentaciones del día de hoy. Tante grazie, Alejandra. Gracias, Italia, gracias, Marcela. Ciao. Chao. Listo, ¿verdad?